El incienso aún flotaba en el aire después de la bendición final. Era una misa dominical ordinaria en Sevilla. Las familias salían en paz, hasta que el grito desde la torre: «¡Padre, urgente!». Subí corriendo los escalones estrechos hacia el campanario. La puerta de madera crujió. Su rostro estaba distorsionado, ojos vacíos. Me lanzó como si fuera nada. Caí atravesando el aire, impactando contra la estructura de hierro. Piedras antiguas golpeando mi espalda. El suelo acercándose. El golpe seco contra el pavimento de granito. Convulsiones, sangre brotando de mi boca. Los paramédicos gritando: «Coma profundo, muerte cerebral inminente». Pero lo que San Padre Pío me reveló en ese abismo cambió todo para siempre. Soy Padre Antonio Ramírez, 49 años, servidor en Andalucía. Llevaba 22 años sirviendo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el corazón del barrio de Triana. Esa iglesia del siglo XVII, con sus muros de piedra caliza y su campanario que se elevaba 32 metros sobre las calles empedradas, era mi hogar. Conocía cada escalón, cada grieta en las paredes, cada sonido que hacían las campanas cuando Miguel, nuestro campanero, las tocaba para convocar a la comunidad. Miguel había trabajado allí durante 15 años. Era un hombre callado, de 53 años, que vivía solo en un pequeño apartamento cerca de la iglesia. Su padre había sido campanero antes que él, y su abuelo también. Era parte de la familia parroquial. Durante los últimos 3 años, había notado cambios en él. Pequeños al principio, olvidaba tocar las campanas en los horarios exactos. A veces lo encontraba hablando solo en el campanario, pero era un buen hombre, devoto, siempre presente en las misas de la mañana. La comunidad lo apreciaba. Nunca imaginé que ese domingo, mientras las familias salían sonrientes después de la Eucaristía, Miguel estaría atravesando un brote psicótico severo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El grito que escuché no era normal. Había urgencia, pero también algo más, algo quebrado. Dejé mi casulla sobre la sacristía y corrí hacia la torre. Los 147 escalones de piedra los subí sin pensar. Mi corazón latía fuerte, pero no por el esfuerzo. Algo en mi espíritu sabía que algo estaba profundamente mal. La puerta del campanario estaba entreabierta. La empujé y lo vi. Miguel estaba de pie junto a las campanas, su rostro irreconocible. Sus ojos, normalmente cálidos y gentiles, estaban vacíos, como si miraran a través de mí hacia algo terrible que solo él podía ver. Intenté hablarle con calma. «Miguel, hermano, ¿qué sucede?». «Soy yo, Padre Antonio». Pero no hubo reconocimiento en su mirada. Sus manos temblaban. Murmuraba palabras inconexas sobre voces que le ordenaban hacer cosas. Avancé un paso, extendiendo mi mano en un gesto de paz. Fue entonces cuando se lanzó contra mí con una fuerza que nunca hubiera imaginado en él. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar. Sus manos me empujaron con violencia hacia el borde de la abertura del campanario. Sentí el vacío detrás de mí, y luego la caída. Los primeros metros fueron silencio, un silencio extraño, casi pacífico. Luego, el impacto contra la estructura metálica que sostenía las campanas. El dolor fue instantáneo y total. Mi costado izquierdo golpeó el hierro con un sonido que todavía escucho en mis sueños. Seguí cayendo, rebotando contra las piedras del muro exterior. Cada golpe era una explosión de agonía. Vi el suelo acercarse en lo que pareció una eternidad y un segundo a la vez. El pavimento de granito del patio parroquial. El último pensamiento consciente que tuve fue una oración rota. «Señor, ¿por qué?». El impacto contra el suelo fue absoluto. No hay palabras en español ni en ningún idioma para describir completamente ese momento. Escuché a lo lejos los gritos de las personas que aún estaban en el atrio de la iglesia. Doña Carmen, que siempre se quedaba rezando un rosario adicional. Don Rafael, el sacristán. María José, la catequista. Sus voces se mezclaban con un zumbido cada vez más fuerte en mis oídos. Mi cuerpo convulsionaba. Sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Alguien gritó que llamaran una ambulancia, pero yo ya me estaba alejando. Los paramédicos llegaron en 11 minutos, aunque para mí el tiempo ya no existía de la misma manera. Escuchaba sus voces como si vinieran de muy lejos, bajo el agua. Traumatismo cráneoencefálico severo, fractura de cráneo, hemorragia masiva, pulso débil, tensión bajando. Palabras técnicas que flotaban sobre mí mientras me alejaba cada vez más. La sirena de la ambulancia, el movimiento rápido por las calles de Sevilla, y luego nada. Pero en esas primeras horas críticas, algo estaba a punto de suceder que desafiaría toda lógica médica. Me llevaron al Hospital Universitario Virgen del Rocío.
El equipo de neurocirugía de guardia ese domingo estaba liderado por el doctor Carlos Mendoza, un hombre de 58 años con 30 años de experiencia en trauma craneal. Después me contaría que cuando vio mis escáneres, llamó inmediatamente a su equipo completo. La fractura del hueso temporal izquierdo era severa. Había fragmentos óseos penetrando el tejido cerebral. El hematoma subdural medía 4.7 centímetros. La presión intracraneal estaba peligrosamente elevada. Pero lo que más le preocupaba era la contusión cerebral masiva en el lóbulo frontal. Durante las primeras 6 horas, me operaron 2 veces. Intentaron estabilizar la presión, remover los fragmentos óseos, drenar el hematoma. Pero mi cerebro seguía inflamándose. A las 3 de la madrugada del lunes, el doctor Mendoza salió a hablar con los miembros de mi comunidad parroquial que habían llenado la sala de espera. Sus palabras fueron directas. El daño es extensivo. Aun si sobrevive las próximas horas, lo cual es poco probable, el daño neurológico sería devastador. Preparémonos para lo peor. La noticia se extendió por toda la diócesis como fuego. El obispo José Ángel Saiz Meneses vino personalmente al hospital esa madrugada. Mi familia, mis hermanos sacerdotes, los feligreses de Nuestra Señora del Carmen, todos se reunieron. Organizaron una vigilia de oración que duró 3 días completos. En la capilla del hospital, en la parroquia, en casas por toda Sevilla, cientos de personas oraban por mi recuperación. Pero los médicos eran claros. Estaban orando por un milagro, porque médicamente no había esperanza. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo podría haber imaginado, era que en ese estado de coma profundo, en ese lugar entre la vida y la muerte, estaba viviendo la experiencia más transformadora de mi existencia. Durante los 4 días que permanecí en coma, los registros médicos muestran actividad cerebral mínima, muerte cerebral inminente, decían los informes. Pero yo estaba completamente consciente, simplemente no estaba en mi cuerpo, no estaba en esa cama de hospital rodeado de máquinas que me mantenían con vida. Estaba en otro lugar completamente. Había luz, pero no como la luz del sol. Era una luz que venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Sentía paz, pero una paz tan profunda que todo lo que había llamado paz en mi vida anterior parecía ansioso en comparación. No sentía dolor, no sentía miedo, sentía completitud. Y entonces lo vi. San Padre Pío estaba frente a mí. No sé cómo supe que era él, pero lo supe con la misma certeza con la que sé que respiro. Vestía su hábito franciscano, el mismo marrón oscuro de las fotografías que había visto 1000 veces. Pero lo que las fotografías nunca podrían capturar era la presencia. La autoridad espiritual que emanaba de él era como estar ante el océano, como sentir la inmensidad de algo que te supera completamente, pero que al mismo tiempo te acoge. Sus manos mostraban los estigmas. Pude ver las heridas, pero no sangraban. Brillaban con la misma luz suave que llenaba todo ese lugar. Y había un aroma a rosas tan intenso, tan real, tan hermoso, que lloré sin lágrima. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada había conocimiento completo de todo lo que yo era, todo lo que había sido, todos mis fracasos y todos mis pequeños triunfos. Y había amor, amor sin condición, sin juicio, sin límite. Cuando habló, su voz no era alta, pero llenaba toda mi conciencia. Antonio, dijo, y escuchar mi nombre en su voz fue como ser visto completamente por primera vez en mi vida. Aún tienes mucho por hacer en la tierra. Tu verdadera misión no ha comenzado. Debes regresar, pero el camino se te revelará a través de la compasión hacia quien te dañó. Quise preguntar qué significaba eso. Quise quedarme más tiempo. Quise comprender completamente. Pero ya estaba siendo jalado de regreso. El sonido de las máquinas del hospital, el olor a antiséptico, el peso de mi cuerpo, el dolor que regresaba como una ola brutal. Abrí los ojos. La enfermera que estaba revisando mis signos vitales gritó. Literalmente gritó de sorpresa. Era Lucía Hernández, una mujer de 32 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos desde hacía 7 años. Después me contaría que nunca, en todos sus años de carrera, había visto a alguien despertar de un coma así, especialmente no con el tipo de daño cerebral que yo tenía. Corrió a buscar al doctor Mendoza. Cuando el doctor llegó, su rostro mostraba incredulidad absoluta. Me hizo pruebas neurológicas básicas primero. ¿Sabe su nombre? Padre Antonio Ramírez. ¿Sabe qué día es? Jueves, creo. Era jueves. ¿Recuerda qué pasó? Miguel me empujó del campanario. Mi memoria estaba intacta. Continuó con pruebas más complejas. Coordinación motora, respuesta a estímulos, reconocimiento visual.
Cada prueba que realizaba profundizaba su confusión. Durante las siguientes 3 horas me hicieron toda clase de escáneres y resonancias magnéticas. Llamaron a especialistas de toda España para consultar las imágenes. El resultado era imposible. El hematoma, que había medido 4,7 centímetros, había desaparecido completamente. La inflamación cerebral se había reducido a niveles normales. Los fragmentos óseos que habían penetrado mi cerebro habían sido removidos quirúrgicamente, sí, pero el tejido cerebral dañado mostraba regeneración que no debería ser posible. No en 4 días, no en 4 meses, no de la manera en que lo estaba viendo. El doctor Mendoza pidió una junta con todo su equipo. Revisaron cada imagen, cada registro, cada nota médica de los últimos 4 días. Su conclusión oficial, la que quedó registrada en mi expediente médico, fue: recuperación neurológica inexplicable desde el punto de vista científico. El paciente presenta función cerebral normal cuando se esperaba muerte cerebral o daño severo permanente. No existe explicación médica para esta recuperación. Esas palabras, no existe explicación médica, las he escuchado repetir muchas veces. Pero yo tenía una explicación. San Padre Pío me había enviado de regreso. Me había dicho que tenía una misión. El problema era que yo no entendía cuál era esa misión. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios. Queremos conocer tu testimonio también. Pasé 2 semanas más en el hospital bajo observación. Cada día traía nuevas confirmaciones de que mi recuperación era completa. Los médicos estaban fascinados. Los estudiantes de medicina venían a verme como un caso de estudio, pero yo estaba distraído. Las palabras de San Padre Pío resonaban constantemente en mi mente. El camino se te revelará a través de la compasión hacia quien te dañó. Miguel, el hombre que me había lanzado del campanario, estaba en el pabellón psiquiátrico del mismo hospital. Había sido arrestado inmediatamente después del incidente, pero los oficiales de policía que lo detuvieron se dieron cuenta rápidamente de que no estaba en sus cabales. No era violencia deliberada, era enfermedad. Los psiquiatras diagnosticaron un brote psicótico agudo, posiblemente el primer episodio manifiesto de una esquizofrenia que había estado desarrollándose silenciosamente durante años. Debería haber sentido ira, debería haber sentido miedo. Cualquier persona normal hubiera querido justicia, distancia, protección. Pero desde el momento en que desperté del coma, lo único que sentía hacia Miguel era una compasión profunda que no venía de mí. Era sobrenatural, era un regalo. Cuando los oficiales de la policía vinieron a tomar mi declaración para el proceso legal, les dije claramente que no presentaría cargos, que Miguel era una víctima de su enfermedad tanto como yo lo era de la caída. Mis hermanos sacerdotes pensaban que era demasiado pronto, que el trauma me había afectado más de lo que yo reconocía. El obispo me aconsejó tomar tiempo antes de tomar decisiones sobre el caso. Mi familia estaba dividida, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Las palabras de San Padre Pío no eran una sugerencia, eran una instrucción clara. 3 semanas después de salir del hospital, fui a visitar a Miguel. La primera vez que me vio, su reacción fue de terror absoluto. Gritó. Intentó esconderse en la esquina de su habitación. Los enfermeros tuvieron que calmar a ambos, a él porque estaba aterrado, a mí porque ver su sufrimiento me partía el corazón. No pude hablar con él ese día, pero volví, y seguí volviendo. La familia de Miguel era pequeña. Su hermana mayor, Teresa, de 57 años, trabajaba limpiando casas para sobrevivir. No tenía dinero para el tratamiento especializado que Miguel necesitaba. El sistema público de salud español es bueno, pero las listas de espera para psiquiatría especializada pueden ser de meses, a veces años. Miguel necesitaba ayuda inmediata, necesitaba medicación apropiada, terapia intensiva y acompañamiento constante, pero sobre todo necesitaba esperanza. Comencé a hacer gestiones. Contacté a la doctora Elena Morales, una psiquiatra cristiana que dirigía una clínica especializada en trastornos psicóticos en Sevilla. Le expliqué la situación. Su primera reacción fue de escepticismo comprensible. «Padre, ¿estás seguro de esto? Este hombre casi lo mata». Pero cuando le conté sobre la aparición de San Padre Pío, sobre las palabras que me había dicho, su rostro cambió. «Si Dios le está pidiendo esto, encontraremos la manera». El tratamiento costaría 15.000 euros. Yo no tenía ese dinero. La parroquia no tenía ese dinero. Pero compartí la necesidad con la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Lo que sucedió después fue el primer indicio de que algo más grande estaba comenzando. En 3 semanas, la comunidad reunió 17.000 euros.
personas que apenas tenían para sus propias necesidades daban lo que podían. Una viuda anciana donó 2.000 euros, todos sus ahorros. Un empresario que apenas conocía dio 5.000. Las donaciones venían de toda la diócesis. El tratamiento de Miguel comenzó el 15 de marzo, exactamente 2 meses después de mi caída. Durante los siguientes 6 meses, visité a Miguel 3 veces por semana. Al principio, las visitas eran difíciles. Él no podía sostener una conversación coherente. Los medicamentos estaban siendo ajustados. Había días buenos y días terribles. Pero persistí. Le leía las escrituras. Oraba con él cuando me lo permitía. Simplemente me sentaba en silencio cuando eso era todo lo que podía hacer. Teresa, su hermana, comenzó a unirse a las visitas. Al principio me miraba con una mezcla de gratitud y confusión. «No entiendo por qué hace esto, padre», me dijo un día. «Si alguien hubiera hecho esto a mi hermano, yo no podría ni mirarlo». Le conté sobre San Padre Pío. Le conté sobre la compasión que no era mía sino de Dios. Y le dije la verdad que estaba comenzando a comprender. «Teresa, creo que Dios salvó mi vida específicamente para salvar la de Miguel. No sé por qué todavía, pero sé que hay un propósito más grande en todo esto». La doctora Morales me mantenía informado del progreso de Miguel. Era lento pero constante. Los episodios psicóticos disminuyeron en frecuencia e intensidad. Comenzó a reconocer su realidad de manera más clara. Y un día, 4 meses después de iniciar el tratamiento, sucedió algo extraordinario. Miguel me reconoció. Realmente me reconoció. No solo mi rostro, sino quién era yo, lo que había pasado, todo. Y lloró. «Padre Antonio», dijo con voz quebrada, «lo siento, Dios mío, lo siento tanto». Sus lágrimas eran de remordimiento genuino, de comprensión del daño que había causado, de dolor por su propia condición. Lo abracé. Nos quedamos así, llorando juntos, mientras Teresa observaba con sus propias lágrimas. Ese fue el día en que supe, con absoluta certeza, que estaba en el camino correcto. Pero no era solo Miguel quien estaba siendo transformado. Yo también estaba cambiando. Cada visita al pabellón psiquiátrico me exponía a otras personas con enfermedades mentales. Veía a las familias destrozadas, exhaustas de cuidar a sus seres queridos sin apoyo adecuado. Veía el estigma, el aislamiento, la desesperanza, y sentía que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía con cada historia que escuchaba. Durante esos meses, 3 familias adicionales de la parroquia se acercaron a mí. La hija de don Rafael había desarrollado depresión severa después del nacimiento de su bebé. El sobrino de doña Carmen había sido diagnosticado con trastorno bipolar. La esposa de uno de los diáconos sufría ataques de pánico debilitantes. Cada uno de ellos había escuchado lo que estaba haciendo por Miguel y querían saber si podía ayudarlos también. No era psicólogo, no era psiquiatra, era un sacerdote con teología y pastoral, pero sin formación especializada en salud mental. Sin embargo, algo estaba siendo despertado en mí. Un llamado que había estado dormido durante 49 años estaba finalmente emergiendo. Comencé a estudiar. Contacté a profesionales católicos en el campo de la salud mental. Leí todo lo que pude sobre la intersección entre fe y enfermedad mental. Y sobre todo, oré pidiendo claridad sobre qué era exactamente lo que Dios me estaba pidiendo hacer. Pero cuando el campanero finalmente fue completamente sanado, fue que Antonio comprendió. El día que Miguel recibió su alta médica fue un jueves soleado de septiembre, 6 meses y 3 días después de mi caída. La doctora Morales convocó una reunión con Miguel, Teresa y conmigo. «Esto es extraordinario», dijo, mirando los reportes médicos. «Miguel está en remisión completa. Su última evaluación muestra ausencia total de síntomas psicóticos. Su funcionamiento cognitivo es normal. Las pruebas de personalidad muestran estabilidad emocional. Médicamente está curado». Curado. Esa palabra resonó en la sala como una campana. Teresa tomó la mano de su hermano y lloró de alivio. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en él en años, quizás nunca. Y yo sentí que algo hacía clic en mi interior. En ese momento, en esa sala de consulta, entendí completamente el mensaje de San Padre Pío. Mi misión no era simplemente perdonar a Miguel, no era solo ayudarlo a él específicamente. Mi verdadera misión era dedicar el resto de mi ministerio sacerdotal a personas con enfermedades mentales y sus familias. Era construir un puente entre la fe y la salud mental, entre la iglesia y la psiquiatría, entre el acompañamiento espiritual y el tratamiento médico. Era llevar esperanza a un área donde muchas familias cristianas sufrían en silencio, avergonzadas,
sin saber que podían buscar ayuda sin comprometer su fe. Esa noche, en la soledad de mi habitación, caí de rodillas y lloré. Lloré de gratitud por haber sobrevivido. Lloré de asombro ante el plan de Dios. Lloré de temor ante la magnitud de lo que me estaba siendo pedido. Pero sobre todo, lloré de alegría porque finalmente, después de 22 años de ministerio fiel pero algo rutinario, sabía exactamente para qué me había llamado Dios. Al día siguiente pedí una cita con el obispo Saiz Meneses. Le conté todo en detalle: la aparición, las palabras específicas de San Padre Pío, el proceso con Miguel, las familias que me habían pedido ayuda y la convicción clara de que necesitaba reorientar completamente mi ministerio. Esperaba resistencia, esperaba que me pidiera ir despacio, ser prudente, pensar más en ello, pero su respuesta me sorprendió. «Padre Antonio», me dijo, sus ojos brillando con lágrimas, «he estado orando sobre esto desde que usted despertó del coma. El Espíritu Santo me había estado preparando para esta conversación. La diócesis necesita desesperadamente un ministerio así. Tiene mi bendición completa y mi apoyo. ¿Qué necesita?». Lo que siguió fue una transformación sistemática y deliberada de mi vocación. Con la autorización del obispo, me inscribí en un programa de posgrado en Psicología Pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. Eran cursos intensivos de fin de semana que me permitían mantener mis responsabilidades parroquiales mientras estudiaba. Al mismo tiempo, comencé a reunirme regularmente con la doctora Morales y otros profesionales católicos de salud mental en Sevilla para aprender de su experiencia y construir una red de colaboración. En enero del año siguiente, 11 meses después de mi caída, lanzamos oficialmente el programa Esperanza y Sanación, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Era un programa de acompañamiento integral para personas con enfermedades mentales y sus familias. Teníamos 3 componentes principales: acompañamiento espiritual personalizado, conexión con recursos médicos profesionales y grupos de apoyo para familias. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En las primeras 2 semanas, 37 familias se registraron para participar. Historias que habían permanecido escondidas por vergüenza comenzaron a salir a la luz. Madres que llevaban años cuidando solas a hijos con esquizofrenia, padres agotados por la depresión de sus esposas, jóvenes luchando con ansiedad severa sin saber a quién acudir. Cada historia era un mundo de dolor, pero también una oportunidad para la intervención de Dios. Capacité a un equipo de 12 voluntarios de la parroquia para servir como acompañantes de apoyo. No eran profesionales de salud mental, pero eran personas con corazones compasivos, dispuestas a caminar junto a familias en crisis. Los entrené específicamente sobre cuándo orar, cuándo escuchar, cuándo referir a profesionales y cuándo simplemente estar presentes. La doctora Morales ofrecía consultas con tarifas reducidas para las familias del programa que necesitaban intervención profesional. Los resultados comenzaron a manifestarse rápidamente. En los primeros 6 meses, documentamos 27 casos de mejora significativa. Personas que habían estado al borde del suicidio encontraron esperanza. Familias que estaban desintegrándose bajo el peso de la enfermedad mental encontraron apoyo comunitario. Pacientes que habían abandonado sus tratamientos médicos fueron reintegrados al cuidado apropiado. No todos los casos fueron curaciones milagrosas como la de Miguel, pero cada uno fue una manifestación del amor de Dios en circunstancias desesperadas. Lo que me sorprendió más fue el efecto multiplicador. Familias que habían sido ayudadas comenzaron a ayudar a otras. Teresa, la hermana de Miguel, se convirtió en una de nuestras voluntarias más dedicadas. Su historia de ver a su hermano completamente restaurado daba esperanza a otras familias. Miguel mismo, ahora trabajando en un taller de carpintería y viviendo independientemente, visitaba ocasionalmente el programa para compartir su testimonio. Otras parroquias en Sevilla comenzaron a preguntar cómo podían replicar el modelo. En el segundo año, 5 parroquias adicionales en toda Andalucía establecieron sus propios programas de esperanza y sanación usando nuestra estructura. Capacité personalmente a 12 sacerdotes adicionales, compartiendo no solo las metodologías prácticas, sino también mi historia completa, incluyendo la aparición de San Padre Pío y el mensaje que me había cambiado. La Universidad de Sevilla se interesó en nuestro enfoque. El Departamento de Psicología nos invitó a presentar nuestro modelo de integración EFE Salud Mental. La presentación resultó en una colaboración formal donde estudiantes de psicología hacían sus prácticas profesionales sirviendo en nuestros programas parroquiales, supervisados tanto por profesores universitarios como por mí.
Era el puente perfecto entre dos mundos que tradicionalmente habían permanecido separados. A los 2 años de la caída, habíamos atendido directamente a 150 familias en nuestra parroquia. Las 5 parroquias replicantes habían atendido 120 familias adicionales. En total, 270 familias habían recibido apoyo integral que combinaba fe, comunidad y recursos profesionales de salud mental. Los números eran impresionantes, pero las historias detrás de los números eran lo que realmente importaba. Como Marta, de 34 años, diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo severo, que la había dejado prácticamente prisionera en su propia casa. Después de 8 meses en el programa, combinando terapia cognitivo-conductual con acompañamiento espiritual, pudo regresar a su trabajo como maestra de primaria. Su esposo, Jorge, me dijo con lágrimas: «Padre, teníamos lista la solicitud de divorcio. No podía más, pero este programa salvó nuestro matrimonio y le devolvió la vida a mi esposa». Como Daniel, de 19 años, quien había intentado suicidarse 2 veces debido a depresión mayor. Su madre, Rosa, había perdido toda esperanza. El psiquiatra de Daniel había hecho todo lo médicamente posible, pero algo faltaba. Cuando se unió a nuestro grupo de apoyo para jóvenes, encontró comunidad con otros que entendían su lucha. Encontró propósito al descubrir que sus experiencias podían ayudar a otros. Hoy, 3 años después, Daniel estudia trabajo social y quiere especializarse en prevención de suicidio, como la familia Jiménez completa, donde tanto el padre como 2 de sus 3 hijos habían sido diagnosticados con trastorno bipolar. La carga económica del tratamiento era imposible. A través de nuestras conexiones con profesionales católicos, conseguimos atención con costos subsidiados. A través de nuestro acompañamiento espiritual, la familia encontró fortaleza para enfrentar juntos el desafío. A través de nuestra comunidad, encontraron que no estaban solos. Cada historia era única, pero todas compartían elementos comunes: el aislamiento inicial, la vergüenza de admitir la enfermedad mental, el temor de que buscar ayuda psiquiátrica significara falta de fe, y la desesperación de no saber dónde buscar ayuda. Nuestro programa ofrecía algo que el sistema de salud solo no podía dar: una comunidad de fe que acompañaba sin juzgar, que oraba mientras se buscaba tratamiento médico apropiado y que permanecía presente en el largo proceso de recuperación. Si mientras escuchabas, sentiste la presencia de Dios moverse en tu corazón, si reconociste tu propia situación en alguna de estas historias, quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza, hay ayuda, y Dios tiene un propósito incluso en medio de tu dolor más profundo. Y hoy, 3 años después, lo que comenzó con una caída desde un campanario se ha convertido en un movimiento de esperanza y sanación que ha tocado más de 300 familias directamente. El ministerio que casi me mata revelar se ha convertido en la razón por la cual sobreviví. Cada testimonio de restauración, cada familia reunificada, cada vida salvada del suicidio, cada persona con enfermedad mental tratada con dignidad y amor, es una confirmación de que San Padre Pío tenía razón. Mi verdadera misión no había comenzado en mis primeros 22 años de sacerdocio. Comenzó el día que caí. Miguel, el hombre que me empujó, ahora lidera uno de nuestros grupos de apoyo para personas en recuperación de enfermedades mentales graves. Su testimonio de transformación completa da esperanza a otros que luchan con los mismos demonios que él enfrentó. Teresa, su hermana, coordina a los voluntarios en 3 parroquias. La doctora Morales expandió su clínica para atender específicamente a familias referidas por nuestro programa diocesano. El efecto multiplicador continúa creciendo. El obispo Saiz Meneses presentó nuestro ministerio en la Conferencia Episcopal Regional. El resultado fue una invitación para expandir el programa a nivel diocesano. Me nombraron oficialmente como coordinador diocesano de Ministerio de Salud Mental, un puesto que no había existido antes en nuestra diócesis. Con ese respaldo institucional, pudimos acceder a recursos adicionales y establecer protocolos formales de colaboración con el Sistema de Salud Pública de Andalucía. Los desafíos no faltaron. Hubo resistencia de algunos sectores tradicionales de la Iglesia que veían con sospecha la integración con la psiquiatría secular. Tuve que enseñar pacientemente, usando las Escrituras y la doctrina católica, que Dios obra a través de médicos tanto como a través de milagros, que la ciencia y la fe no son enemigas sino complementarias, y que rechazar el tratamiento médico apropiado por razones espirituales era tan imprudente como rechazar un antibiótico para una infección. También enfrenté mi propia inseguridad. Había días en que me preguntaba si estaba calificado para este ministerio.
Mis estudios de posgrado me daban herramientas teóricas, pero cada familia presentaba complejidades únicas que ningún libro podía resolver completamente. Aprendí a depender más profundamente de la oración, a consultar frecuentemente con profesionales más experimentados y a reconocer humildemente los límites de mi conocimiento. Hubo fracasos también. 2 personas que atendimos murieron por suicidio a pesar de todos nuestros esfuerzos. Esas pérdidas me devastaron. Cuestioné todo, pero otros profesionales de salud mental me ayudaron a entender que no podemos salvar a todos, que algunas enfermedades mentales son mortales como el cáncer y que nuestro éxito no se mide solo en quién sobrevive, sino en cuántas familias encuentran apoyo, dignidad y esperanza en medio del sufrimiento. En el tercer año, el programa se expandió a 8 ciudades andaluzas. Capacitamos a 27 sacerdotes y diáconos en el Ministerio de Salud Mental. Establecimos alianzas formales con 5 hospitales psiquiátricos y 12 clínicas privadas que ofrecían servicios con tarifas subsidiadas para familias del programa. Lentamente, las familias católicas en Andalucía comenzaban a sentirse seguras hablando abiertamente sobre enfermedades mentales. Los estigmas comenzaban a romperse. Las estadísticas más recientes de nuestro ministerio muestran resultados que continúan asombrando a profesionales de salud mental. En las parroquias donde implementamos el programa completo, las tasas de hospitalización psiquiátrica de emergencia se redujeron en 40%. Los intentos de suicidio documentados bajaron 32%. La adherencia a tratamientos médicos aumentó 67%. Pero más importante que cualquier estadística, 283 familias reportan tener esperanza renovada. Estos números representan vidas reales. Representan padres que duermen mejor sabiendo que hay una comunidad apoyándolos. Representan hijos que ya no se sienten como cargas sino como personas amadas. Representan matrimonios salvados, carreras restauradas, esperanzas renovadas. Cada número es una historia de redención. Y todo comenzó con un acto de violencia que debió haberme matado, pero que en cambio me dio vida. Todo comenzó con una aparición que me confundió antes de revelarme completamente. Ahora déjame hablarte directamente a ti, hermano, hermana que me escuchas hoy. Si tienes un familiar que sufre problemas de salud mental, si has sentido impotencia ante la depresión, ansiedad o trastornos que no comprendes, este mensaje es específicamente para ti. No estás solo en tu lucha. No eres el único que se despierta a las 3 de la mañana preocupado por tu hijo, tu esposa, tu hermano. No eres la única madre que ha llorado en secreto preguntándose qué hiciste mal. Dios tiene un propósito específico para tu vida, que puede revelarse precisamente a través de esa situación que más te duele. Tu dolor no es casualidad, es el terreno donde Dios quiere sembrar tu verdadera misión. Así como yo necesité caer para descubrir mi llamado real, tú puedes necesitar esta crisis para descubrir lo que Dios ha preparado para ti desde antes de tu nacimiento. No te pido que agradezcas por el sufrimiento, te pido que permanezcas abierto a lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento. Como Antonio descubrió su llamado a través de la compasión hacia quien lo dañó, tu herida familiar puede ser exactamente la puerta hacia el propósito que Dios preparó para ti. Quizás no estés llamado a comenzar un ministerio diocesano. Quizás tu misión sea simplemente amar fielmente a esa persona enferma en tu familia. Quizás sea conectar a una sola familia más con los recursos correctos. Quizás sea romper el silencio en tu comunidad, siendo el primero en hablar abiertamente sobre salud mental. Oremos juntos en este momento. Padre Celestial, como usaste el sufrimiento de Antonio para multiplicar sanación en cientos de familias, usa también nuestra situación difícil. Revela el propósito específico escondido en nuestro dolor. Da sabiduría para encontrar los recursos correctos, médicos competentes, terapeutas calificados, comunidades de apoyo. Da compasión sobrenatural hacia quienes sufren enfermedades mentales, especialmente cuando su comportamiento nos lastima o confunde. Da paciencia para ver tu plan desarrollarse completamente, porque sabemos que tus tiempos no son nuestros tiempos. Rompe los estigmas que mantienen a nuestras familias en silencio. Sana no solo las mentes enfermas, sino las familias enteras que cargan el peso. Y ayúdanos a ver, incluso en medio de la oscuridad, que tú estás trabajando para bien. En el nombre de Jesús, amén. Ahora escúchame bien. Busca ayuda profesional cristiana en tu ciudad. No esperes que el problema se resuelva solo. No te conformes con solo orar cuando Dios ha provisto médicos capacitados y medicamentos efectivos. Conecta con familias que enfrentan situaciones similares.
porque el aislamiento empeora todo. Mantén tu corazón abierto para descubrir cómo Dios quiere usar tu experiencia para ayudar a otros. Tu historia no ha terminado. Este capítulo difícil que estás viviendo puede ser precisamente el prólogo del capítulo más significativo de tu vida. Y si eres tú quien lucha con enfermedad mental, escucha esto claramente. Eres amado completamente tal como eres. Tu valor no disminuye por tu diagnóstico. Dios no te ama menos porque tu cerebro procesa la serotonina de manera diferente. Buscar ayuda psiquiátrica no es falta de fe, es sabiduría. Tomar medicación no significa que Dios no puede sanarte, significa que estás usando los medios que Él ha provisto. Y si has pensado en quitarte la vida, por favor, busca ayuda inmediatamente. Tu vida tiene valor incalculable. 3 años después de mi caída, miro atrás con asombro ante la fidelidad de Dios. Miro las 300 familias transformadas. Miro a Miguel tocando las campanas nuevamente, completamente restaurado. Miro a Teresa sirviendo con alegría donde antes solo había dolor. Miro a la doctora Morales expandiendo su clínica para servir a más personas. Miro a los 27 sacerdotes capacitados llevando este ministerio a nuevas comunidades. Y sé con absoluta certeza que cada segundo de esa caída, cada día en coma, cada momento de dolor, valió la pena. San Padre Pío tenía razón. Tenía mucho por hacer. Y apenas estoy comenzando. Porque ahora, cada familia que atendemos se convierte potencialmente en un nuevo agente de esperanza. Cada persona sanada puede convertirse en sanadora de otros. Cada testimonio de restauración multiplica la fe de quienes lo escuchan. El efecto ondulante de lo que Dios comenzó aquel domingo en Sevilla continúa expandiéndose de maneras que solo Él puede rastrear completamente. Mi oración es que mi historia, mi caída, mi resurrección y mi nueva misión te den esperanza hoy. Que veas tus propias caídas de manera diferente, que comprendas que Dios no desperdicia ningún sufrimiento, que creas que incluso en el coma más profundo de tu vida, Dios está trabajando, que confíes que la compasión que Él pone en tu corazón, especialmente hacia quienes te han dañado, puede ser la señal de tu verdadera misión. No olvides suscribirte a este canal y compartir este testimonio con quien lo necesite. Alguien en tu vida está luchando en silencio con enfermedad mental. Alguien necesita escuchar que hay esperanza. Tu acción de compartir este testimonio podría salvar una vida. Podría ser el inicio del proceso de sanación que una familia necesita desesperadamente. Escribe en los comentarios de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte, queremos orar por ti y queremos conectarte con recursos en tu región si los necesitas. Esta no es solo una historia que escuchas y olvidas. Es una invitación a una comunidad de esperanza y sanación que se extiende por todo el mundo hispano. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que San Padre Pío interceda por ti como intercedió por mí. Que encuentres tu misión específica, así como yo encontré la mía a través de la caída. Y que nunca olvides que cuando Dios permite que caigas, es porque tiene planes de levantarte transformado para propósitos que aún no puedes imaginar. Que Dios te bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.